En nuestras tardes mirando la tele siempre tenemos esta manía por cambiar de canal en canal mientras pasaban los comerciales de tu programa favorito. Y en este recorrido por todos los canales que te podía ofrecer tu servicio de cable, te podías topar con estas joyitas, esos lugares de la televisión extraños que solían transmitir programas que destacaban por salirse de la norma, o simplemente por tener algunas prácticas extrañas entre sus estrategias para captar audiencia, porque para los aficionados de la TV, la programación no solo se detenía en Televisa o TV Azteca, la cultura de la televisión abarcaba muchos más programas que llegaron a impactarnos en su momento. Entre ellos están estos canales extraños. Es por eso que hoy vamos a hacer un reencuentro por algunos canales extraños que han pasado por las pantallas de los mexicanos. TV Alternativa. Este es de los canales más normales dentro de lo que cabe, pues se trata de una producción de difusión local dentro del territorio de Ciudad Juárez y sus alrededores. Sí, básicamente es un canal local para los habitantes de la ciudad, como lo podía ser Cadena 3 para Guadalajara. Entre su programación está más que nada el reporte de noticias, la cobertura de varios eventos relevantes, arte, cultura, entre otros. Como ven, no es un canal con un presupuesto muy grande, pero lleva años siendo transmitido en la región. Entonces, ¿por qué está aquí? Bueno, para explicarles eso, les tengo que contar una cosa que solía pasar bastante para finales de la década de los 90 y comienzos de los 2000, y era el secuestro de la transmisión de los canales. Sí, en la historia de nuestra televisión se dieron casos contados a lo largo y ancho de la República, donde la transmisión de un canal se veía truncada por alguien, situaciones donde las empresas o productoras no tenían acceso a su propia transmisión, y en su lugar se mostraban otros metrajes, aunque en algunos casos simplemente se dejaba inutilizada la señal. Generalmente esto era un modo de extorsión hacia cadenas pequeñas que transmitían de manera regional en zonas de la República. Esto sucedía con relativa frecuencia en ciertas partes, pero justo el caso de TV Alternativa es distinto, pues a este se le acusa por varios testigos y algunos medios de secuestrar la señal de algunos canales de TV abierta cerca de la región de Chihuahua, esto para que en su lugar transmitieran su programación. Los reportes más antiguos son de mediados de los 2000, cuando apenas el internet estaba siendo usado para la difusión de ciertos temas de interés, así que hay pocos registros de este hecho, solo las anécdotas de algunos televidentes del norte que aseguran haber estado viendo la TV en algún canal regional, y de repente ver cómo la señal se cambiaba de la nada. En teoría esto lo hacía la cadena para atraer espectadores o publicitar su canal, aunque conforme fue pasando el tiempo fue ocurriendo con menos frecuencia, aunque la fama que se ganó este canal dentro de la cultura de la televisión general está muy marcada. TLC. Generalmente la televisión gringa es mucho más ligera que la mexicana, ligera en el sentido de que es mucho menos bizarra por donde la veas. Por algún motivo nosotros nos encantan los programas llenos de momentos absurdos. Esto es porque a falta de un presupuesto grande, la TV mexicana nos tiene que entretener con este tipo de bizarradas a diferencia de la gringa, donde la espectacularidad está más presente, pero hay canales cuyo único objetivo es choquear al espectador, generar tal grado de morbo que es imposible no verlo, o simplemente generar polémica. Todo esto es lo que representa TLC. Saben que los estadounidenses son los maestros del entretenimiento y pueden hacer un show completo de lo que sea. Y cuando digo lo que sea, hablo de lo que sea. Y es que en este país hay casos tan puntuales que llegan a ser difíciles de creer. Así que la cadena de Discovery Channel decidió hacer una subsidiaria que se encargara de hacer los reality shows más morbosos y polémicos posibles, y eso hicieron. Creo que todos aquí en algún momento hemos consumido un reality de esta cadena de televisión. Y si no fuiste tú, seguramente fue alguno de tus padres. Hablo de que había documentales que retrataban casos de incesto, poligamia, fetiches extraños, como la mujer que no puede evitar de comer pañales sucios. Sí, eso existió. O el tipo que mantenía relaciones con su auto. Pues TLC no le importaba mostrar este tipo de contenido a las audiencias, incluso si no había sido aprobado con anterioridad por los censores. Así es, muchos de estos programas fueron transmitidos sin un chequeo para verificar su contenido. Esto le fue acarreando diversos problemas a la cadena a lo largo de los años. Por eso es que tu jefa te prohibía ver este canal, pero a ella como le encantaba ver esos programas morbosos. De hecho, el alcance de este canal en casos turbios era tal que muchos de sus realities se usaron como pruebas en juicios reales, como lo puede ser el programa 19 hijos y contando, donde nos presentaba el caso de los Dyers, una familia cristiana que tenía un montón de hijos. Delante de las cámaras eran una familia ideal, pero detrás de eso se escondían casos de abusos, violencia intrafamiliar y un pensamiento sectario. Al final los padres protagonistas del programa fueron arrestados y los niños fueron puestos a custodia de las autoridades. Y bueno, ¿qué hizo TLC? Replantearse su contenido y ver a qué clase de loco le estaba dando difusión. Sacaron un documental entero sobre qué fue lo que en realidad pasaba dentro de esta familia. Así de bizarro y morboso era este canal, un gusto culposo para muchos de nosotros. Tarot TV.
Con este puesto me quiero referir más a todos aquellos canales que trataban sobre cosas como la lectura del tarot, la astrología y en algunos casos el espiritismo. Claro que todo esto suena como algo que ni de broma lo podías transmitir en un México de los años 90 o 2000, porque si eres de mi generación a ti te prohibían ver Pokémon porque según era del diablo, pero este tipo de canales comenzaron de un lugar y ese fue Walter Mercado y las estrellas. Así es, el buen Walter allá por los 90 comenzó a meterse en el ámbito de la astrología y los horóscopos dentro del colectivo de las personas, y es que este personaje con rasgos andróginos que hablaba con una voz tan elocuente, logró ganarse a toda la comunidad latina de Estados Unidos, y por consecuente llegó al resto de Latinoamérica, siendo su programa el precedente del resto de canales enfocados a lo místico. Es así como posteriormente se fueron introduciendo cosas como el tarot, donde tenemos a varios videntes que adivinan el futuro. Canales como el Esoditel proveniente de España o el Channel Beat de Colombia son algunos ejemplos de los canales de esta temática que podíamos llegar a toparnos mientras cambiábamos de canales. Bueno, que estos eran bastante polémicos, pues eran 24 horas ininterrumpidas de diversos videntes haciendo lecturas del tarot. De hecho, al igual que Cal TV, se les considera una estafa, no solo por el tipo de contenido, sino porque podías hacerles donaciones y llamar para tener una sesión de lectura de cartas personal. No sé por qué, pero por alguna razón varias compañías de cable tenían estos canales entre su programación, pero los más extraños tienen que ser los que tratan temas de esoterismo. Hablo de canales que hablan de magia negra o blanca, y digo que son extraños porque según las normativas de la protección a menores de edad, dentro de la TV existe el tan mencionado horario infantil que es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En todo ese lapso de tiempo las productoras no pueden transmitir material para adultos, películas con clasificaciones altas o violencia explícita. Claro que las noticias son otro pedo, pero ustedes entienden. Bueno, entre estas restricciones también está el tema del esoterismo por el mero hecho de que se trata de un tema polémico que causaba controversia entre la población, pero estos canales les valía y abrían transmisión en la tarde, en la mañana y en la noche. Uno de los más recurrentes era este canal llamado Ciencia y Espíritu TV, el cual tenía entrevistas con diversos magos y brujos donde se hablaba de temas de interés sobre el espiritismo. También tenían coberturas de eventos, entre muchas otras cosas más. Era de esos canales extraños que solías poner cuando no hallabas nada bueno y más si estabas de madrugada buscando entretenimiento. La temática, la evidente falta de presupuesto y el ver un montón de personas convencidas de sus creencias era hasta hipnótico. Evangélica TV. En este también tengo que poner a todos los canales que caen en un mismo nicho, y es que como si fuera una manera de contrarrestar la presencia de los canales espiritistas, las empresas de cable solían poner muchos, pero en serio muchos canales evangélicos, que tocaban temas bíblicos como se habría de esperar, hacían milagros, pero no nos adelantemos. Generalmente estos canales eran aún más raros de encontrar que los ocultistas, ya que solo se pasaban en horarios muy específicos. ¿Recuerdan todos esos canales muertos que tenían los servicios de cable? Es decir, tu servicio abarcaba 190 canales, pero solamente había como 150. El resto eran canales de pura estática, aparentemente las 24 horas, pero no. Estos eran espacios que las compañías dedicaban para poner cierta programación, o que estaban a la espera de que ciertas televisoras encendieran transmisión a la hora adecuada. Tal es el caso de estos canales, y un ejemplo de este es Evangélica TV o Buenas Noticias TV. Estos provenían de diversas partes del mundo de habla hispana, aunque te he de decir que la mayoría eran salvadoreñas por algún motivo, aunque en ocasiones se podía ver de otras partes como Guinea Ecuatorial, ese país africano donde se habla español, y la programación es tal cual como se la imaginan, un predicador enfrente de una multitud recitando partes de la Biblia, y ver cómo todo el mundo se emocionaba. No lo parece, pero en estos países a estos predicadores se les ve como celebridades, por eso es que llegan a tener su propia infraestructura para un canal de TV. Claro, si les preguntas a tus padres, seguramente a ellos les habrá tocado la época de los predicadores puertorriqueños y los estadounidenses, pero al pasar el tiempo las personas, pero sobre todo las autoridades, se dieron cuenta que este tipo de eventos televisados eran una estafa, pues una manera de monetizar su contenido, ya que no tenían tal cual anuncios, era mediante las donaciones, un sistema donde les tenías que dar los números de tu tarjeta de crédito a una operadora mediante teléfono para hacer un depósito. Por eso es que este fenómeno de los 80s y 90s en la televisión popular desapareció, pero no fue el mismo caso para algunos países latinos donde no hay ningún tipo de regulación de este tipo, así que estos canales y transmisiones
televisiones quedaron relegados a ser nada más que TV no reconocida. Y digo no reconocida porque por más que busques o en su defecto hayas preguntado por estos en algún sitio, las empresas no reconocen su existencia de manera oficial, por así decirlo. Muchos intuimos que los planes de 190 son como los de internet, donde contratas 100 megas y te terminan llegando 60, pero este no es el caso de la televisión. En verdad estos canales sí estaban a disposición del público, solamente que no estaban tal cual explícitos en la teleguía. Y si se lo están preguntando, sí, estos canales evangélicos modernos también aceptaban donaciones, pero no creo que alguien haya sido tan tonto como para darle los números de su tarjeta a una operadora de África. Como ven la TV, no solo eran canales más populares, existen canales de los cuales no se suele hablar mucho, pero que formaron parte de nuestra estadía en la televisión. Lamentablemente para muchos de nosotros, la TV ya no es lo que era antes. Muchas normas se han regulado y hay empresas que simplemente han quebrado porque ya no hay audiencia. La época donde nos podíamos encontrar estos canales extraños y estos sucesos ha quedado atrás.